En el fútbol hay dos oportunidades. Una, ser jugador. Otra, ser árbitro y dirigir los encuentros de esos jugadores. Pues un hombre hace 60 años quizás decidió la segunda oportunidad, ser árbitro, y se dio a conocer en el mundo futbolístico local, no tanto por su nombre, sino por su sobrenombre. Esta es la historia de hoy en la revista contraluzcucuta.co. Miguel Antonio Sayago, toda una institución en el arbitraje acá en Cúcuta y en norte de Santander, especialmente en el fútbol aficionado. Miguel Antonio, ¿por qué le dio a usted por este oficio del arbitraje? Bueno, gracias por esta gentileza que tiene conmigo, Rafael, de darme la oportunidad de dirigirme a los deportistas norte santanderianos, en especialmente a los del fútbol. Hombre, pues yo para llegar a ser árbitro de fútbol, resulta que yo tenía de amigo a un señor que era árbitro también y que era muy conocido en el ámbito futbolístico, más concretamente en el arbitraje, como era el señor Jorge Elí Gómez Chupa. Comenzamos a tener amistad y tal, y yo iba y lo acompañaba a él a las reuniones del colegio en la Federación Departamental de Deportes que quedaba más abajito ahí de la Modelo, en la avenida Séptima. Cuando se dice Miguel Antonio Sayago, tal vez mucha gente no cae en la cuenta quién es, pero si se dice la bruja Sayago, ya se sabe quién es. ¿Por qué ese remoquete en el fútbol, Miguel Y ese Antonio? ya estamos jugando una recocha, una cancha esa que le digo. Y me daban decía uno que le decían el Turro López. Le decían, mándenle la pelota a la bruja ya, que se corre mucho. Y ahí vino el remoquete, metan la pelota a la bruja, metan la pelota a la bruja, y así me quedé. Miguel Antonio, ¿qué le dejó a usted el arbitraje? ¿Qué ganó siendo árbitro? No, pues a la larga no tengo por, por qué quejarme, ¿no? Porque hice amistades, la gente donde me veían me trataban bien. Así apenas me veían, mira, ahí va la bruja, ahí va el árbitro. ¿Qué hubo, señor árbitro? ¿Vive agradecido usted con el arbitraje, Miguel Antonio, o le faltó algo por hacer como árbitro? Pues sí, lo único que me faltó no haber alcanzado a llegar a ser árbitro profesional, porque ese era también mi anhelo, ¿no? Pero bueno, el destino no lo quiso, ¿qué vamos a hacer? Eh, y no, se puede decir que yo viví del arbitraje porque de eso viví, de ser árbitro de fútbol. Yo organizaba también campeonatos. Eh, estuve pitando en la mayoría de las canchas de Cúcuta. ¿Ve? Y afortunadamente me fue bien. ¿Para qué? Por ahí tuve como 2 o 3 problemas de cuestión de agresión. No falta un jugador que no la embarre. Pero no, a mí nunca, no es que me las tire de mucha vaina, pero así de frente nunca me llegaron a pegar. A la traición, llegaban y me daban un puño así por detrás y se iban, salían corriendo más bien. Le cuento, don Rafael, que yo hice línea profesional y me hice entre esas 2 líneas internacionales. Y fue cuando vino el equipo Peñarol de Montevideo. Ese día fue el día en que Orlando Puerto le hizo un gol olímpico a Mazurkiewicz, que era el mejor arquero del mundo en ese tiempo. Y a los 15 días hice otra línea internacional, que fue cuando vino el Rampla Junior de Montevideo. Y después seguí haciendo líneas profesionales del fútbol colombiano. Miguel Antonio, con toda esa experiencia suya como árbitro, ¿por qué no llegó a ser juez profesional en Colombia? Hombre, Rafael,
porque, como le cuento, si yo hubiera ido al primer campeonato de ascenso que jugó amateur, que se jugó en Armenia, recuerdo tanto que en ese campeonato se partió la pierna el popular Cucaracho, era de la circunvalación. Él era jugador de la selección y se partió la pierna. Y donde yo hubiera ido como árbitro, yo creo que había sido árbitro profesional, porque yo para qué, no es porque yo sea creído ni nada de esas cuestiones. Yo me considero entre los mejores árbitros de Cúcuta. En la vida se tienen sueños, Miguel Antonio. ¿Cuál era su sueño como profesional? ¿Cómo se veía usted en cualquier rama profesional? También me gustaba el asunto ser militar. Ese también era mi anhelo, ser militar, con la goma de mi teniente, mi coronel y toda esa cuestión, ¿no? Y de ahí nomás, o ser abogado o ser militar. Y llegó el momento del retiro, Miguel Antonio, de colgar el pito. ¿Cómo fue esa decisión? Pues no es que lo haya colgado del todo, ¿no? Es lo que yo lo tomo como una especie de receso. Usted sabe, don Rafael, usted sabe lo que es con 80 años que me ofrezcan un trabajo, a donde reciben gente con más de 70 o 60 años para darle trabajo. Yo no sé si fue porque él me conocía como árbitro, yo le había pitado a él cuando él jugaba fútbol. Bueno, tuve suerte y ahí estoy. El derecho y el ejército perdieron a un hombre que pudo haber sido buen elemento en sus filas o en los estrados judiciales, pero lo ganó el fútbol, no como jugador, sino como árbitro, como juez, como ese hombre vestido de negro que imparte justicia en las canchas. Miguel Antonio Sayago, la bruja, fue árbitro durante buenas épocas aquí en el fútbol, especialmente aficionado. Esta fue la historia de hoy en la revista contraluzcucuta.co. Interesante, como la de ayer, como la de hace 8 días, o como las de siempre. Luego vendremos con otro.